cuánta alegría iniciamos esta programación del todo especial, que por supuesto nos llevará a un conocimiento grande de nuestro Salvador, de Cristo, que hizo todo por nosotros para que podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. Y por otro lado, ya vamos a dar indicaciones durante el transcurso y al finalizar acerca de cada día, acerca de cómo vamos a marchar luego. Hay lecciones y una cantidad de materiales para que podamos disfrutar realmente del aprendizaje o del estudio de la palabra de Dios todos juntos. Y quiera Dios bendecirnos y acompañarnos. Cuando el tiempo llegó, es el tema que hoy tenemos, como tenemos allí en la pantalla, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a analizar las obras de Dios. Dios hizo el universo, lo hizo perfecto, en gran manera. El hombre con todo lo que posee no puede alcanzar ni siquiera sondear los suburbios de ese universo. Cada día encuentra algo nuevo, inclusive se contradicen los seres humanos. Estaba yendo los otros días viendo cómo realmente decían que en realidad en Marte estaba ya el agua descubierta, que indudablemente había agua, hasta que un científico simplemente investigó profundamente las imágenes que está mandando una de las naves que allí se encuentran, y entonces descubrió que en lugar de agua era arcilla, nada tiene que ver. Y dijo este científico, no hay vida ni posibilidad de vida en Marte. Así son los seres humanos, ¿verdad? La ciencia humana, pero busquemos la ciencia de Dios. Busquemos la ciencia de aquel que es superior a todas las cosas. Y roguemos que el Señor nos ayude a estudiar la palabra de Dios. Nuestra Vía Láctea, como ya sabemos, ¿verdad? Dista es enorme. Allí dice lo siguiente. El centro galáctico en su punto más cercano se encuentra a unos 26.000 años luz del Sol. Bueno, está a 26.000 años luz, el centro galáctico solamente. Y bueno, allí vemos, tiene un espesor de 10.000 años luz. Estamos repasando cifras que ya vimos a fin de que podamos comprender más de cerca lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y 100.000 años luz, 100.000 años luz. Recordemos que la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo, de largo, solo nuestra Vía Láctea, para que nos demos una idea. Y allí, diríamos en la parte de afuera, al final de la galaxia, estamos ubicados nosotros y el sistema solar, que por supuesto los hombres apenas dan saltitos de rana cuando tratan de investigar lo que es el universo. Ahora, mis amigos, saben, aquí dice la palabra de Dios lo siguiente, leamos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Hay varios pasajes de este salmo que vamos a analizar hoy. El salmista observa el cuadro del universo y por inspiración dice es insondable. Cuando veo las obras de tus manos tan grandes, tan maravillosas, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Diciendo en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Nada, no somos nada. ¿Y cuántas veces somos orgullosos y pensamos en que realmente lo manejamos todo en esta vida? Pero amigos míos, grande es el que creó el universo y grande es el que hizo este cuerpo que es perfecto a pesar del pecado que entró en esta tierra y trajo todos los problemas que conocemos y entendemos. Pero entendemos ahora y comprendemos cuán grande es Dios. Por eso allí el salmista, en el Salmo 139 que estamos leyendo, dice el verso 14. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. El salmista ahora alaba al Creador. Él dice, maravillosas son tus obras, lo sé muy bien, y continúa diciendo, no fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. No fueron ocultos de ti mis huesos. Está hablando ahora de que Él fue formado en lo oculto y ¿qué es, verdad? Piensa allí el salmista en la realidad de esa existencia maravillosa cuando el hombre llega a ser una célula y sin embargo se desarrolla en la forma
que solamente Dios pudo hacer, ¿verdad? El verso 16 agrega: tus ojos vieron mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. De manera que el plan de Dios es un plan admirable, es un plan eterno. En la vasta creación de Dios, Dios decidió crear al hombre y decidió crear ahora la tierra, ¿verdad?, el que ya había formado, y después la amoldó. Por eso los hombres buscan vida en otros lugares y no encuentran. La hizo, ¿verdad?, allí en 7 días, como dice la palabra de Dios, y la apropió para que el hombre pudiese vivir para siempre y pudiese ser feliz en este mundo. Por eso el nacimiento de un bebé, como vemos en la pantalla, es un milagro de Dios. Qué proceso insondable. Todos los hombres con toda la ciencia no pueden hacer algo semejante. Sin embargo, a veces el orgullo de la ciencia humana lo cree saber todo. Pero allí David dice, no, no es así. Lo que vemos allí, ¿verdad?, es un diagrama. Este diagrama vamos a usarlo muchas veces. Habla de la creación, del tiempo del pasado, en ese momento cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y en realidad surgió un drama en el universo, que no es el tema de hoy. Y el drama fue que Satanás, que estaba en el santuario celestial, donde Dios mora, y Cristo mismo estaba presente, Satanás comenzó a envidiar a Dios. El drama del pecado y de la rebelión comenzó en los cielos, hasta que finalmente Satanás fue expulsado. Satanás anduvo de mundo en mundo buscando a quién destruir. Y saben, finalmente la tierra fue el lugar que le dio el lugar a Lucifer, al ángel caído, ese ángel encumbrado que Dios formó, y por supuesto entró el pecado. Pero ahora, este diagrama narra lo que realmente nos describe nuestra existencia, o sea, el porqué de nuestra existencia. En realidad todas las escrituras, o las sagradas escrituras, están narradas en este diagrama. Hay allí enormes profecías que van desde un extremo al otro y nos muestran en el momento que nos encontramos, porque el Señor nos dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Cristo vino al mundo con este propósito, después de 4000 años que el pecado entró en la tierra, como estamos viendo allí, ¿verdad? ¿Por qué? Para que el hombre pueda heredar la vida eterna y pueda recuperar lo perdido. Y entonces el Señor va a regresar cuando llegue el momento. Ahora, allí vemos a Adán y a Eva saliendo del jardín del Edén. El Señor les ordena tomar un cordero y quitarle la vida, y con esas pieles les hizo un ropaje, porque ellos habían perdido la ropa maravillosa con que Dios los había vestido, por causa de la transgresión, y por supuesto, así ahora ellos entendieron que Cristo mismo, conforme a las promesas, vendría, el que creó el universo, vendría a morir por ellos en la cruz del Calvario. Y ahora leemos allí, en ese mismo santuario, un día el Todopoderoso mira a la tierra, y miren lo que dice. Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Ahora, Dios el Todopoderoso mira este mundo. Todo estaba escrito en el libro de Dios, como leíamos recién. Pero mira este mundo realmente triste, destinado a la muerte y muerte eterna. Y entonces ahora decide continuar con el plan que Él había realizado. Toda la divinidad se puso en movimiento para que nosotros podamos hoy estar presentes y podamos entender muchas cosas de este mundo que no se entienden. La confusión que hay en la tierra es terriblemente dramática. La mentira reina por doquier. Tú, amigos, puedes comprender esto y saber que es así, ¿verdad? Pero saben, allí en San Juan 3:16 dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única posibilidad que quedaba era que Cristo viniese a morir por el ser humano. Cristo dejó el trono eterno y vino a un mundo oscuro, para ser, se lo llama la Biblia, el segundo Adán. Y para liberarnos de la transgresión, Él pagó la deuda eterna que el hombre había causado, ¿verdad?, por su rebelión,
para que nosotros podamos habitar la eternidad. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que ahora nos hacemos y tiene que ver con lo que vamos a analizar estos 4 días especiales acerca de Cristo, nuestro poderoso Salvador, que tiene que ver también con todo el seminario que vamos a tener Esperanza de las Naciones, ¿verdad? Allí en San Juan, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante leemos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Saben, allí el salmista nos habla ahora con claridad, inspirado por el cielo. Porque podría ser, ¿no es cierto? Nos hablaba recién en el salmista, yo sé muy bien todo, sé cómo fui formado, tú fuiste mi creador. Y en el tiempo de San Juan había dudas terribles y los hombres comenzaron a decir cualquier cosa. Después que Cristo ya había venido al mundo y murió en la cruz del Calvario inclusive, como vamos a ver dentro de instantes. Pero ¿saben lo notable del caso? Dice, en el principio ya existía el Verbo es Cristo. O sea, Él es eterno. Él habita la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Desde el principio estaba con Dios, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de cuanto existe realmente existió por la casualidad, sino que fue Cristo el que creó todo. Ahora bien, y leemos allí en San Juan capítulo 1, ahora el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo que creó el universo, el mismo ser que creó el universo, entregó todo en las manos del Padre y se hizo humano. Nació así como David nos decía recién, ¿verdad?, en el Salmo. Fue una célula un día. Y nació por obra del Espíritu de Dios, por obra del Espíritu Santo, y llegó a participar de nuestra naturaleza. Desarrolló su ministerio en este mundo y vino para salvarnos, para que nosotros podamos tener la posibilidad de creer, como leíamos hoy, ¿verdad? También allá en San Juan, volver a creer en el Todopoderoso, volver a la eternidad y volver a disfrutar de la eternidad. ¿No es grande el amor de Dios? Y sabes, amigo, ahora bien, en el tiempo profético exacto, conviene que analicemos ahora. Cristo nos muestra quién es realmente, porque muchos dudan y lo tienen como un personaje más, algunos como un profeta, algunos como un ser creado. No es así, porque Dios habla claramente y, ¿saben? Vamos a analizar allí en Gálatas 4:4 qué es lo que dice. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo vino ahora para ser nuestro reemplazante. Y la Biblia dice, cuando llegó el tiempo, no vino en cualquier momento. Pasaron 4000 años de historia hasta cuando Cristo nació allí en el pesebre de Belén. Y saben, lo notable es que el apóstol Pablo recalca mucho, a él que le costó entender inclusive acerca de la divinidad de Cristo en sus días cuando él era joven, ¿verdad? Y era un gran ministro de Dios allí en Jerusalén. Sin embargo, después él alabó al Señor siempre, por lo grande que es Jesús, por lo grande que es ese amoroso Padre que tenemos, que lo hizo todo para que podamos ser redimidos. El versículo 14 agrega: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías, 7 siglos antes, él dice lo que acabamos de leer. Es impresionante realmente. Él dice claramente que la Virgen, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá. El nacimiento de Cristo sería un nacimiento sobrenatural, completamente sobrenatural. El ángel Gabriel fue el que le reveló a María, la Virgen María, ¿verdad? Una piadosa mujer de Dios. Y por supuesto, Jesús, cuando llegó el tiempo indicado, nació. Y ahora bien, allí en Miqueas capítulo 5, el profeta Miqueas, el capítulo 5, el verso 2, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Bueno, aquí el profeta Miqueas está prediciendo para que los hombres entiendan. Una profecía es predicción de la historia, nunca olvidemos esto. Y para que nosotros tengamos fe, el Señor se anticipó a los hechos. Y aquí, muchos siglos antes, Miqueas dice claramente que Cristo, ¿verdad?, nacería en Belén de Judá, no en cualquier lado, sino en Belén de Judá, en una aldea extremadamente pequeñita. El autor de la vida, el creador del universo, habría de nacer por amor a nosotros de esta manera, allí en Belén de Judá, como dice las Escrituras, ¿verdad? Habría, y dice, sus salidas son desde la eternidad, o sea, dejaría la eternidad. Él dejaría la eternidad en manos del Padre. Por eso leemos en el texto 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Todo lo hizo por amor a nosotros. Cristo dejó un trono, dejó todo y ahora se humanó. Dejó la eternidad y vino a participar de la experiencia que nosotros tenemos que participar por causa de nuestras propias rebeliones. Claro, la Biblia dice que Él nunca pecó, pero tenemos que estudiar todas estas cosas, ¿verdad? El versículo 6 de Isaías 9 agrega: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, un niño nos es dado, hijo nos es dado otra vez. Lo perdimos todo, y a menos que naciese allí ese niño de Belén, Cristo el autor de la vida, ahora vendría para que nosotros podamos tener vida otra vez. Y todo el gran plan de salvación se desarrolla en torno a esto. Solamente un ser eterno, como es Jesús, podía devolvernos la existencia eterna al hombre que volvería a creer en Él, ¿no es cierto? De acuerdo nos decía la palabra de Dios. Llegó en el tiempo señalado. ¿Y por qué digo esto? Porque inclusive muchos del tiempo de Jesús no entendieron esto. Y decían, ¿cómo puede ser? Realmente no creían, inclusive los líderes de Israel, los hombres de saber, los doctores de la ley, los fariseos. Allí se encontraban, ¿verdad? Pero no entendieron el tiempo de su llegada. Sin embargo, había gente desde lejos ya, y me refiero a los sabios del Oriente. Vamos a usar esta expresión porque es la correcta. Y ellos estudiaban porciones de las Escrituras que poseían. No estaban en Israel, estaban lejos allí en el paganismo. Sin embargo, sabían que la estrella de Belén tenía que aparecer. Había llegado el tiempo, conocían las profecías. Leamos lo que dice en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Bueno, allí la profecía escrita mucho tiempo antes, por supuesto. Y muchos siglos antes, el profeta hablaba con claridad que allí lejos habría de nacer. Y ellos esperaban de acuerdo al tiempo de las otras profecías también que conocían y entendían que ellos eran astrólogos, conocían las estrellas, el movimiento de las estrellas y de los astros y miraban para ver si realmente no aparecía una estrella que tenía que aparecer, porque la estrella de Jacob tenía que aparecer de acuerdo a la palabra de Dios. Confiaban en las Escrituras. Muchas veces yo me he preguntado, ¿y cómo cristianos nosotros entendemos realmente esa estrella de Jacob que marcó el nacimiento del Redentor del mundo? Ahora leemos en San Mateo capítulo 2, versos 2 y 3. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Saben, Jerusalén que tendría que haber estado de alegría, de gozo, porque realmente las profecías enormes de la Biblia, no solamente la que leímos recién, enormes profecías se habían cumplido y el Redentor del mundo ya había llegado a esta tierra, ignoraban. En extremo ignoraban el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Y cuando llegaron los magos del Oriente, que venían desde lejos, atravesaron un tremendo desierto, venían inclusive con regalos para entregarle al Mesías.
Llegaron hasta el rey y le preguntaron, ¿dónde está el Mesías? Para que nosotros también podamos participar de ese gozo y podamos adorarle. Ahora bien, amigos míos, dice que se turbaron. Se turbó toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque no entendían las cosas de Dios. ¿No será que a este mundo le pasa lo mismo hoy? El mundo en medio de una pandemia, el mundo en medio del dolor, un mundo al borde del abismo, porque es así. Un mundo donde hay guerras, hay de todo tipo de engaños y desgracias. ¿Qué piensa el hombre moderno del siglo XXI? Es lo que te pregunto hoy y me pregunto a mí mismo. ¿Estamos comprendiendo a Cristo profundamente en nuestra existencia? ¿Entendemos lo que significa el amor de Jesús para que podamos vivir para siempre? Ahora bien, allí en San Mateo capítulo 2, el verso 11, dice lo siguiente. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y ellos no eran de Israel. Ellos no pertenecían al pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, trajeron oro, incienso y mirra, dice. Herodes les dijo, lo leeréis en Belén, después de consultar con los sabios de aquel entonces, los teólogos de aquellos días, ¿verdad? Las profecías decían, bueno, está en Belén, pero él ni siquiera se molestó para ir y los mandó para que fuesen para allá. Cuando ellos salieron de Jerusalén vieron la estrella que continuaba y la estrella, que era una estrella de ángeles, ahora los guió hasta el pesebre. Allí llegaron hasta ese lugar donde se encontraba el Señor. En realidad era un lugar ya, ellos habían llegado en un momento ya diferente del nacimiento de Jesús, ya tenía cierta edad Jesús, ¿verdad? Pero llevaban oro, incienso y mirra, porque el Señor había provisto desde pueblo extranjero, aún como el Mesías, habría de luchar contra las huestes del pecado, porque así es este mundo, un mundo perverso, ¿verdad? ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué Jerusalén no entendió el tiempo del advenimiento de Cristo? ¿Por qué Jerusalén se perdió de semejante forma? Es lo que tenemos que entender. Y saben, ahí encontramos ahora a Cristo haciéndonos mirar a través de la ventana de la profecía. Y leemos en Oseas, el profeta Oseas, el capítulo 4, el verso 6, lo siguiente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Claramente el profeta ahora exclama, ¿verdad?, inspirado por el cielo, la desgracia de Jerusalén. Muchos siglos antes también de que Cristo viniese a la tierra. Mucho tiempo antes que Cristo apareciese allí en el pesebre de Belén. Habla de la desgracia de Jerusalén, que había sido el pueblo elegido de Dios para dar las nuevas de la salvación a un mundo entero. Apreciado amigo, también a nosotros nos puede ocurrir semejante cosa. Aún siendo cristianos, entendiendo muchas cosas que tienen que ver con Jesús, ¿verdad? De la historia de Jesús, porque por supuesto conocemos la historia de Cristo, pero ¿conocemos la profundidad de lo que es Cristo? ¿O nos va a pasar como le pasó a la antigua Jerusalén, que no entendieron el tiempo? Estaba dicho todo, absolutamente todo, pero fue destruida Jerusalén, como dice, será destruida. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. El cristianismo de hoy, del siglo XXI, es un cristianismo sin base, un cristianismo sin profundidad, un cristianismo sin conocimiento, y ese es el drama. Ya cuando el Señor está por regresar por segunda vez, aunque no es el tema de hoy, solamente lo menciono para que luego entendamos en el seminario la grandiosidad de lo que el Señor tiene que mostrarnos. Jerusalén y fue destruida tal cual la profecía lo decía. Rechazaron al Mesías, lo llevaron hasta la cruz del Calvario, por supuesto. En el año 70, a pesar de los lamentos de Cristo, Jerusalén fue aniquilada. Los romanos vinieron, la sitiaron, el general Tito, ¿verdad?, entró, y a pesar de que él rogó a los soldados que no la quemasen, el fuego destruyó completamente el templo. El oro, inclusive, que estaba allí en algunos lugares especiales y simbólicos, se derritió y cayó hasta el final, me refiero al final de los fundamentos de aquel templo. Los romanos luego araron para sacar el oro,
Y así fue, se cumplió la profecía de Dios. Ahora bien, así también el mundo llegará a su fin. Tal vez tú me dices hoy, pero licenciado, ¿cómo es esto? ¿Es que Jesús va a venir por segunda vez? Bueno, no es el tema de hoy. Pero ¿sabes que hay grandes profecías enormes que explican el siglo XXI? Que explican nuestro siglo, que es un siglo realmente muy raro, muy especial. Donde algunos realmente se desesperan y preparan medicamentos para resolver el problema enorme de lo que significa del COVID-19. Y otros dicen que el virus no existe. Y otros dicen y hablan barbaridades, porque realmente hace un ratito atrás nomás estaba ocupándome de ver algo que me estremeció. Al hablar tonterías, un hombre que dice ser de ciencia, mientras los muertos caen a un lado y al otro, diciendo tonterías en cuanto acerca de lo que es el COVID-19. Ahora bien, Jesús se encontraba con sus discípulos en este mundo. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿puedes decirnos qué señales habrá del fin de la historia humana? Tú que vas a morir por nosotros, aunque no entendían mucho la muerte de Cristo. Ellos esperaban que fuese un rey ya en el tiempo de Helios. Después llegaron a entender por la inspiración divina, ¿verdad? Porque así son las cosas de Dios. Dios no abandona al hombre, amigos míos. El amor de Dios es enorme, pero por último tiene que abandonarnos si nosotros no creemos en las Sagradas Escrituras y no creemos en la divinidad de Cristo y no aceptamos a nuestro Salvador. Allí está el problema, ¿verdad? Leemos lo que Jesús dice allí en San Lucas capítulo 21, el verso 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Yo no voy a explicar cada cosa de estas porque tendríamos que estar mucho tiempo, ¿verdad? Pero es impresionante lo que Cristo les está hablando. Cristo, el autor de la vida, el que murió por nosotros, el que nació en el pesebre de Belén, como estábamos viendo, ¿verdad? Fue el que realmente ahora les habla a los discípulos. Eso ocurrió en su ministerio antes de ir a la cruz del Calvario. Y cuando los discípulos dicen, y Señor, ¿cuándo? ¿Qué señal vamos a tener de cuando tú vuelvas por segunda vez? Y el Señor les dice allí, como leíamos, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, un mundo convulsionado. Y habrá, ¿qué dice allí? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. ¿Pasa esto hoy o no? En cada instante está pasando un terremoto. Se está cumpliendo a la perfección. Si nosotros no entendemos la profecía, es otro problema como cristianos. Si nos aferramos de las Escrituras y si no queremos estudiar la palabra de Dios, por supuesto que no vamos a ver las cosas de Dios como les pasó a los antiguos hebreos que no se guiaron por las Escrituras y que siguieron, ¿verdad?, lo que la profecía ya anunciaba. Habrían de ser ciegos. Cristo caminó en las calles de Jerusalén y no lo vieron. Estaban perdidos simplemente, como puede pasar al cristianismo moderno. ¿Cómo estamos hoy como cristianos? Este primer tema tiene como base esto. Mañana vamos a seguir comprendiendo más de cerca. Estos días son maravillosos, amigos míos, para que podamos entender luego el seminario que tiene gran contenido. Pero voy a tenerme un instante más. Y dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. ¿Qué les parece? ¿Hay hambre actualmente? Toda nación, unos más, otros menos, otros en forma aterradora. El hambre reina por todos lados. Por otro lado, decía el texto bíblico, y habrá grandes pestilencias. Estamos viviendo en medio de esta pestilencia que no tiene límites, ¿verdad? Pero los hombres aún se atreven a negarla, muchos, no digo que todos. Otros se esfuerzan para hacer todo lo que pueden. Y están logrando hacer maravillas para salvar vidas. Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Creamos a la verdad, pero es un tiempo de terrible confusión. Es un tiempo de tremenda confusión en la tierra. Solamente si nos aferramos a las Escrituras, si nos aferramos a la palabra de Dios y a lo que Dios dejó escrito en las enormes profecías y en todo lo que
vemos allí, podremos entender el tiempo y la hora en la cual estamos viviendo. De lo contrario, nos vamos a extraviar y nos va a pasar lo que les pasó, ¿verdad?, a los líderes de Israel en aquellos días. Y saben, sin embargo, la obra de Dios va a seguir adelante, con los fieles y con los justos. La obra del Señor seguirá, y así como fue realmente un milagro que Cristo pudiese ser alimentado allí en Egipto, lejos completamente de Israel, ¿verdad?, con lo que llevaron aquellos magos del Oriente, o los sabios del Oriente, como queramos llamarles. Oro, incienso y mirra fue lo necesario para alimentar a nuestro Salvador. Israel ni siquiera hizo eso. No le dio de comer a Jesús. El autor de la vida vino y ellos no entendieron. Ahora continuamos y vemos allí. Porque es esta lámina que estamos viendo y que se mueve, ¿verdad? Es lo que tiene ahora lleno de terror al mundo, como leíamos recién en la palabra de Dios. Hay terror, el virus, el coronavirus, ese virus que el hombre no sabe cómo está mutando en forma tremenda y terrible, y va de una forma y de la otra, y está atacando en forma furiosa sobre este mundo, y no sabemos. Un sabio días pasados decía lo siguiente, y decía, bueno, cuanto más exista este virus, puede variar de tal forma que ni aún las vacunas lleguen a servir. Bueno, él hablaba acerca de la supuesta situación de que esto ocurriera. Pero amigos míos, tenemos que pensar en serio, ¿verdad?, acerca de ello. Sin embargo, yo me pregunto hoy, ¿cómo encontramos allí en la pantalla, verdad? ¿Le importará a Jesús? La pregunta que nos hacemos. ¿Se acuerda Cristo de este mundo enlutado? ¿Se acuerda Jesús de un mundo tan tenebroso como el que tenemos? ¿Es que realmente Cristo está ocupado del ser humano? ¿O es que Él se fue a los cielos y ya pasó? Y apenas conocemos algo de la historia de Cristo y ya apenas, y decimos, bueno, tenemos fe en Cristo, pero no tenemos ni siquiera conocimiento en Él. No, amigos míos. Al comenzar el tema de hoy veíamos ese diagrama, ¿verdad?, que es el desarrollo de todo el plan de salvación y del maravilloso Jesús, el autor de la vida, aquel que nos va a llevar a la vida nuevamente. Ahora bien, ¿le importará a Jesús el dolor, el sufrimiento, las muertes de miles y miles de coronavirus que mueren en este mundo en este momento? ¿Se acuerda el Señor de esto? Escuchemos este cántico maravilloso y meditemos mientras se desarrolla este cántico. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí le importa al Señor. Siente el dolor de una madre que despide a su hijo. Siente el dolor de un padre que se desespera frente a la agonía de un ser amado. Siente el dolor y la tristeza que hay en este mundo, de un mundo despedazado, donde la palabra hogar desapareció, donde el hombre se encuentra débil y imposibilitado de enfrentar los problemas de esta vida. Amigo, que me ves en este momento, ¿por qué no le agradecemos a Jesús porque Él nos ama tanto? Y mientras estudiamos en estos 4 días, así como Él enseñó a los discípulos a orar, nosotros también le agradecemos y oramos a Él para que Él pueda bendecirnos y acompañarnos y entendamos de veras lo que significa el amor que Cristo tuvo al dejar un trono y venir a un mundo oscuro para buscarnos. A Jesús le importa de cada uno de nosotros en forma particular. Por lo tanto, acudamos a Él. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y te rogamos que tú nos ayudes a entender tus profecías y comprender las grandes y maravillosas historias que están en las Sagradas Escrituras y verdades eternas, para que podamos aceptar la gracia infinita de Dios y podamos heredar un día la vida eterna conforme a tu divina voluntad. Pero nos toca a nosotros decidir. Bendice a mis amigos que están viendo por primera vez y otros que estamos ya conociendo más de cerca. No interesa, Señor, ayúdanos a todos por igual para que podamos compartir cada link y en estos días vibrar ante la historia asombrosa de aquel que dejó un trono para venir a un mundo enlutado, para pagar una deuda eterna que nosotros debíamos gustar. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, cuando vemos en la pizarra este cuadro, ¿verdad?, que estamos viendo, el amor de Dios es insondable. Y sabes, jueves, mañana, ¿verdad?, habremos de contemplar algunas cosas a las 8 p.m., por supuesto, recordemos el horario, esto es importante. A las 8 p.m. va a salir el tema del día jueves, como también el que salió antes. Horas decisivas será el tema que tendremos. Y por supuesto, suscríbete, no te olvides de suscribirte. Haz allí el clic necesario, ¿verdad?, de la campanilla, o también allí aprieta donde está para suscribirte, para que no pierdas las lecciones y el material precioso que hay y que te llegará. Ya mañana voy a decirles un poco más acerca de esto. Será realmente maravilloso todo el plan que está por delante, que es realmente grande. Por eso, invita a todos tus amigos, fortalécete individualmente. Yo mismo me fortalezco ahora al estudiar de nuevo la historia de Jesús y ver su amor por nuestra condición desesperada en la cual nos encontramos. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi sincero deseo, y hasta mañana.